Bueno, entonces cuando abren InTouch desde el acceso directo que va a aparecer en su computadora, va a aparecer este elemento que es el administrador de proyectos del cual ya habíamos platicado. Aquí está una práctica que fue la que realizamos la sesión anterior de lo que es las pantallas. Pueden crear la práctica 2 encima de la misma, porque como en la primera práctica no se crearon variables, no hay problema de compatibilidad. En las prácticas siguientes, seguramente entre la práctica 3, la 4 y la 5, tendrán que ser independientes para que yo ocupe variables distintas y no entren en conflicto. Para ahorrar tiempo, ahorita voy a abrir el mismo de la práctica 1. Entonces, en la última práctica que tenían que realizar, que era la 1, era el menú con sus 3 ventanas. Al abrir una práctica ya existente, me dice las ventanas que fueron programadas y yo puedo determinar con cuál quiero empezar para editar. Si quiero después llamar a las otras ventanas que ya tengo programadas, me voy aquí en el menú de árbol y aquí tengo para visualizar esas pantallas. Ahora, voy a crear una nueva ventana donde voy a hacer la práctica del día de hoy. Voy a crear los botones que llamen a esa cuarta ventana, haciendo el espacio correspondiente en el menú para que quepan los botones. Control D es un comando que comúnmente se ocupa en InTouch y que va a servir para ahorrar tiempo, es duplicar. Se duplica, pero se duplica con todo y los mismos códigos programados. Entonces ahorita tendría que modificar esa parte. Voy a crear la nueva ventana. Vamos a poner que es la ventana 4. Para diferenciarla de las demás, un color distinto. Tamaño que empiece en 0 y 0. Y prácticamente que ocupe todo el ancho, que serían 1024 píxeles. Y el alto no sería el total, dado que va a chocar con el menú. Dejémosle un alto de unos 600 para ver qué tanto ocuparía de espacio. Sin barra de título. Ok. Fue demasiado o en su defecto bajo el menú. Y aún sigo teniendo más espacio, ¿no? Bueno. Esta es la ventana donde voy a hacer mi programación. Si ustedes quisieran ubicar algo directamente en alguna posición, lo que tendrían que darle es la opción de que se vea la regla. Hay una opción dentro del menú para observar la regla y saber que estoy en la coordenada 00 o en determinada coordenada. Como en todo software de programación, aquí lo importante es crear variables. Voy a crear 3 variables. Una variable, la duplico. Mi segunda variable y mi tercera variable. Esta variable va a ser booleana o discreta, que es lo mismo. Solamente puede tener 2 valores. Si yo quiero ahorrar tiempo, doy control D, duplico. Tengo que cambiar el nombre, control L. Y esta va a ser analógica o numérica, como la quieran llamar. Finalmente es una variable que va a almacenar datos numéricos. Control D, control L. Y esta va a ser una variable de cadena, o también llamada de string. Bien. Cuando yo presiono este botón voy a crear una variable. Entonces le doy doble clic y aparece la parte más importante de InTouch, que es el cuadro de animaciones. Quedamos que en InTouch prácticamente no se programa, solamente le digo qué voy a hacer. Yo voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas una variable, una entrada de usuario,
de tipo discreta. Quiero que sea una variable discreta. Ok, ¿cómo se va a llamar mi variable discreta? Voy a llamarle var1. Puede ser cualquier tipo de variable. Le voy a dar ok. Me pregunta que esa variable una no la he definido. Definí el nombre, le dije que es discreta, pero tengo que confirmarlo. Le digo aceptar. Y dice, ok, estás creando una variable llamada var1. Este es el diccionario de variables donde se van a almacenar todas las variables que yo creé, que son los tags. Les había comentado que en un software SCADA te van a cobrar por el número de tags. Cada vez que tú crees un tag, pues se va acumulando a tu licencia y te van quedando menos para poder utilizar. Entonces hay que utilizar únicamente las variables que necesitan, si no van a desperdiciar la cantidad de tags que les da el programa, el proveedor. Tipo, me da distintas opciones. Por default me da como memoria discreta. Si yo le digo que es memoria discreta, lo que le estoy diciendo es que esa variable se va a guardar en la computadora. Si yo le digo es IO discreta, yo le estoy diciendo que esa variable se va a guardar o va a venir de algo que viene conectado fuera de la computadora, de algún PLC, de algún variador de frecuencia, de algún RTU, de algún módulo de red. Ahorita yo no tengo conectado en la máquina ningún PLC ni dispositivo externo. Ahorita las variables únicamente van a ser de computadora. Entonces dejo que sea una variable de memoria, que de hecho es lo que me recomendaba a primera instancia. Únicamente tengo que confirmar salvando y cierro. Voy a de una vez a darle a esta, que sea una variable de tipo analógica. La voy a llamar variable 2. Aquí hay una diferencia importante. Aquí yo la variable la defino que le voy a meter un número, pero si esa variable la voy a enlazar con un sensor de temperatura, pues yo no voy a dejar que el usuario le ponga 800, 1000, 5000, 8000, 30000. Yo le tengo que decir esa variable qué valores me va a aceptar. A lo mejor es un sensor de temperatura que estoy controlando y la variable mínima tendrá que ser 20 y la máxima posiblemente 200. Con eso yo le voy a decir al usuario que únicamente puede jugar con esos valores para que no se exceda de determinados límites, que no se enfríe demasiado el producto ni que se vaya a quemar. Y finalmente voy a crear otro tipo de variable que es de cadena. Vean que todas las variables que estoy creando se encuentran dentro de la misma área que dice user input, es decir, datos que el usuario va a meter. Al meter un dato en una localidad de memoria, estoy alterando esa localidad de memoria y estoy variando su valor. Es una variable de entrada. Es una variable de cadena, la vamos a llamar variable 3. Y me pide que si yo quiero poner algún mensaje cuando el usuario la presiona. A lo mejor yo quiero poner ingresa tu nombre de usuario. A lo mejor esta variable la podría yo programar para que de acuerdo al nombre que ponga la persona, saber si tiene los permisos de mover determinados objetos. Me pide que la defina. Me da distintas opciones, pero por default me sugiere que sea memory message, mensaje de memoria. Le doy correcto, salvar, cerrar. Entonces he creado 3 variables. Entonces, si mi licencia fuera de 50 variables, ya nada más me quedan 47. Acabo de utilizar 3. Si yo me voy a runtime, ok. Aquí tengo mis 3 variables. Vean que ahora las variables, cuando me aproximo a ellas, se encuentran sobresaltadas, de tal manera que entienden que yo puedo dar un clic ahí. Si yo doy un clic aquí, me pregunta
No puse aquí un mensaje, pero me puede preguntar si quiero abrir un motor. On, off, o cancelar y que se guarde el último valor. Cuando yo hago esto, dentro de la variable se está guardando un 1 o un 0. Ahorita yo únicamente estoy escribiendo la variable. Yo tendría que hacer otra rutina para poder leerla. Se está guardando un 1 o un 0 en una localidad de memoria. Todavía no lo veo porque no he puesto una animación de desplegado de datos. Solamente estoy ingresando datos. Si es una variable analógica, cuando yo la presione, me va a pedir algún número. 67 y adentro lo va a guardar. Si yo pusiera el número 10, me tendría que marcar que no lo acepta. Dice que el valor tiene que estar entre 20 y 200. Entonces, cambiamos el valor a 100. Y esos valores se guardan en una localidad de memoria. Ahorita lo vamos a comprobar. Este es el de cadena. Me pide que ponga algún texto. Y lo guarda. Bueno. Yo estoy diciendo que aquí se están guardando datos, pero no lo ven. Ustedes en este instante tendrían que confiar en ello. Pues para que no confiemos, vamos a comprobar que sí lo hace. Me regreso aquí y ahora voy a hacer lo que sería un display de datos. Voy a crear aquí un display. Generalmente los displays se generan con el objeto de texto y con el símbolo de gato. Pues por ejemplo, yo pongo los símbolos de gatos, pueden ser 1, 2, 3. Si yo quiero que aparezcan decimales, pongo los símbolos de gatos, punto, gato, gato, y va a aparecer con 2 decimales. En este caso no sería importante porque solamente va a ser un 0 o un 1, no va a tener decimales. Yo quiero ver el contenido de la variable que está modificando aquí. Le doy doble clic y en este apartado de programación yo meto y configuro variables. Debe haber un apartado o una sección donde yo cree un display. Si se dan cuenta que hay una sección que dice voy a desplegar el valor, value display. Voy a desplegar un valor discreto. ¿A quién voy a desplegar? A la variable 1. Y quiero que en el mensaje aparezca un 1 o un 0. Ahorita lo vemos. Doy control D para duplicarlo y hacer la simulación de los tres para ahorrar tiempo. Doy doble clic para modificar el tipo de display. La variable 2 ya no es discreta, es analógica. Entonces, aquí ya ni me pregunta los dos posibles valores. Aquí únicamente me pregunta el valor de la variable, en este caso variable 2, y va a tener desplegado el valor que tenga dentro. Terminando, duplicamos y ponemos aquí que me despliegue un valor pero de cadena y sería variable 3. Supongamos que no se acuerdan porque luego les ponen variables var 5, var 8 y ya ni se acuerdan. Si no se acuerdan de qué variable quieren desplegar, le dan doble clic y aparece el diccionario de variables. Hay algunas variables que ya aparecen configuradas y que ustedes no dieron de alta. ¿Por qué aparecen? Porque son variables del sistema. Por ejemplo, yo puedo preguntar por la variable en qué día estoy de la semana, en qué tiempo estoy, en qué hora, cuánto tiempo ha pasado sin que nadie mueva el mouse. Entonces son variables que yo puedo programar de que digo, si ha pasado 5 minutos y nadie ha movido el mouse, vete a tal pantalla. O si son de las 8 de la noche, pregunto por la variable de tiempo hasta el accionamiento. Entonces, hay variables que, como dice aquí, son de sistema. Variables que yo le puedo preguntar a la computadora de cómo está funcionando el sistema operativo. Pero las variables que yo creo son las variables de memoria. Y vean que solamente hay 3. Yo he creado la variable 1, que se ve como un switch, es decir, es digital 0, 1.
Veo la variable 2 y viene un icono como de un display analógico, como una aguja, puede tener distintos valores. Y la variable 3 es una cadena, se ve como si fuera un letrero de un nombre. Entonces yo lo que quiero mostrar es la variable 3. Le doy doble clic y ya aparece. Le doy runtime y observen que lo que puse hace rato, aquí aparecen los valores. Por ejemplo, a esta variable le doy un off, se convierte en 0. Le doy un on, se convierte en 1. Estoy leyendo el contenido de la variable. Doy un clic y puedo poner el número. Y el cual no se ve, ahorita tendría que checar por qué. El de cadena. Es que también le puso variable. También le puse variable 1. Y ya la identificó como 2. Ok, entonces igual y nada más copiamos y no modificamos el nombre de la variable. Esta es variable 2. Ahí va la variable 1. Ya. Ahí está. Ahora también acepta decimales. Y lo que indicaba, el punto decimal me indica cuántos decimales quiero yo ver a la hora de crear mi display. Conclusión de ahorita, lo que hicimos fue ver que en InTouch necesito crear variables. Esas variables pueden ser que los valores los provea el usuario al presionar un botón, al hacer un accionamiento, o que estos valores provengan de un PLC, de un variador de frecuencia o de algún sistema. Yo le tengo que dar una animación para la señal que llega. Y esto son displays, es una lectura de un registro de memoria y me despliega lo que hace. Si se dieron cuenta, a diferencia de los botones, aquí no los puedo agarrar. Esta es una variable de salida, como lo que se ve en AdView, y esta es una variable de entrada. Ahora, para concluir esto de las variables, me regreso al primero. Había unos apartados que omití. Solamente quería que vieran el funcionamiento. El funcionamiento es que crea una ventana donde me pregunta entre dos opciones, sí o no. Pues yo puedo cambiar el mensaje que diga, ¿deseas apagar el motor 1? A lo mejor tengo un icono de donde yo tengo dibujado un motor, le doy un clic y me va a preguntar si lo quiero arrancar o lo quiero apagar. Entonces, yo quiero que aparezca on off o que aparezca, por ejemplo, encendido y apagado. Esto lo que hace referencia es que si yo quiero que con alguna tecla sin necesidad del mouse se haga la acción, por ejemplo, que con el control D, otro porque se ocupa para programación, control E. Con control E haga la misma acción. Vamos a ver qué pasaría. Si yo doy un clic aquí va a aparecer la ventana. Voy a mover el mouse aquí. Si yo presiono control E es un atajo. Va a hacer lo mismo. Va a aparecer el mensaje. ¿Desea arrancar o apagar el motor 1? On. Off. Vean que aquí aparece los mensajes on off, los cuales también yo podría modificar para mayor aspecto visual del usuario. Encender, apagar, encender, apagar. Entonces vean, no es una programación, es una configuración. Entonces realmente InTouch es fácil. Como les he dicho en otras ocasiones, si se les complica la materia no es por InTouch, es porque se les complica programar el PLC y no pueden enlazar el PLC con InTouch. InTouch realmente es muy sencillo. Vamos a regresarnos a la parte de aquí para terminar de verlo por completo. Aquí, ¿qué opciones puedo poner más? Lo del mensaje, ingresa la temperatura de la caldera
1, ¿no? Lo que le va a aparecer al operario. Puedo hacer que también con una combinación de teclas sea un camino rápido, o bien si el usuario tiene pantalla de touchscreen, que aparezca un teclado en pantalla. Por ejemplo, lo siguiente: va a aparecer un teclado. Si la pantalla es de touchscreen, directamente puedo ingresar, aunque no haya un teclado físico en planta. Desde la misma pantalla puedo modificar los valores, seleccionando las opciones adecuadas, que en este caso fue la de que apareciera un teclado, un keypad. Para terminar de ver bien ya todas las funciones del de cadena, lo mismo, puedo tener un atajo corto, Shift más la letra que yo quiera, Shift K, y si quiero que aparezca el teclado. Esto de eco en caracteres se refiere a lo siguiente: si ustedes tienen un teclado de pantalla y presionan la letra E, si le dejan que tenga eco, va a estar E, pasa un segundo, pasa un segundo, y se llena la pantalla de pura C. Si le dicen que no tenga eco, presionan la tecla E, se pone una E. No pasa nada. Si quieren poner otra E, tienen que soltar la tecla y volver a presionarla. Entonces ahí es lo que les convenga, si quieren que se repitan los caracteres o que nada más los lea por pulsación. Generalmente me conviene que sea por pulsación, tecla por tecla. Entonces quedamos que era con el Shift y el K, y ahí tengo el teclado. Si es touchscreen, directamente podría escribirlo, ¿no? A ver, R. Ok, ahí está. Al parecer aquí están manejando el eco, no para que se repita la tecla, la están manejando para que el usuario no vea en pantalla. Por si yo pongo un password, de volada le doy los clics y no vio las letras que presioné. Más bien es para cuando yo quiero proteger la información que estoy metiendo, no se ve aquí en pantalla. Vamos a comprobar que efectivamente es eso, modificando ese parámetro. Si yo le pongo que ahora sí tenga eco, pues seguramente va a tener que mostrarme cada carácter que yo coloque. Entonces sí se refiere a eso. El eco más bien se refiere a que lo muestre o no en pantalla, no a que sea repetitiva la letra. Okay. Ya tengo 3 variables, ya supe cómo meterlas, ya supe cómo leerlas. Ahora viene la parte importante de InTouch. Ya que tengo variables, ¿cómo hago que aparezcan objetos, cambien de color, cambien su forma, que se mueva una banda transportadora? Eso es lo que vamos a ver en este instante. Entonces voy a crear un objeto, voy a cambiarle de color para que sea diferente del botón. Para borrarlo lo seleccionan y con la tecla Supreme. Yo tengo ese objeto. Si le doy doble clic al objeto, vuelven a aparecer todas las animaciones. Yo puedo hacer que al presionar este objeto cree un valor. No puedo crear un display porque los displays necesitan letras, pero le puedo cambiar el color de línea. Entonces, por ejemplo, voy a cambiarle su color de línea de manera discreta. ¿Qué variable tengo que sea discreta? Si no me acuerdo, le doy doble clic y las variables que tengo discretas es la variable 1. Entonces, ¿sabes qué? Este objeto va a cambiar el color de la línea de acuerdo a la variable 1. ¿Qué colores quiero que cambie? Pues que quiero que cambie de rojo a verde. Lo voy a correr y van a ver que casi no se nota.
encender, apagar. Está cambiando el color de la línea, no se nota. ¿Qué puedo yo hacer para que se note? Selecciono y aquí tengo un menú de líneas y le digo que le haga una línea más gruesa. Entonces, está en verde o está en roja. Entonces, una variable que venga del PLC puede hacer que cambie de color un objeto. Al cambiar de color ya me dice que está pasando algo, hay alguna alarma, hay alguna situación. Voy a copiar el objeto, control D. Ahora quiero que cambie de color la línea, pero de manera analógica. Ya no quiero que cambie de manera discreta, quiero que cambie de manera analógica. Y le digo que la analógica es la var 2 y la variable analógica iba de 20 a 200. Entonces que cuando esté en 20 tenga un color, cuando se vaya a 40 tenga otro color, cuando tenga 80 tenga un color adicional, cuando tenga 110, 130, 150, 160, 180 y a lo mejor 190. Si el valor que yo meto está en un rango de ellos, obviamente toma el inferior. O sea, a lo mejor es una alarma, entonces cuando todo está bien, está en verde. Y conforme va aumentando la temperatura, va pasando los distintos verdes a más oscuros y los empieza a hacer amarillos. Y después los empieza a hacer rojos, que está incrementándose la temperatura demasiado. Le doy OK. Runtime. Vean, vamos a poner un valor, por ejemplo. Ponemos el 15. Tiene que ser mayor de 20. Bueno, no recordaba, entonces ponémosle 25. Está en una temperatura, por ejemplo, normal. Viene del PLC una variable y me dice que ya tengo 45. Ya se puso un poco más oscura. Ahora resulta que tengo 86. Ya estoy en alerta, en amarillo, que ya tengo 145 grados. Amarilla más intenso. Hay que poner más atención. Y ya estoy en rojo. Entonces, el color de la línea cambia con el valor numérico. Ese valor numérico puede ser que venga de un usuario que esté moviendo alguna perilla o algo, o que estoy midiendo la variable de un PLC, de una tarjeta de adquisición, y de acuerdo al valor que llega a la computadora, pues se va a ver la animación de que está cambiando el color de algo. O agarro el primer objeto, este ya no lo duplico, porque no podría hacer yo no puedo hacer cálculos matemáticos con letras, a menos que haga una comparación, pero finalmente tendría que ser discreta. Por ejemplo, si variable 3 es igual a Juan, es que no me acuerdo si va con punto y coma, si me marca error, si va con comillas. Cancelar. Va a cambiar. Entonces, por ejemplo, vamos a correrlo. Entonces, digamos que quien entró fue Roy. Tiene un determinado color. Y luego viene cambio de turno y entra Juan. Ya cambió de color. Entonces, de acuerdo al usuario, a lo mejor yo tengo una pantalla que cambia el color y yo sé quién es el operario en turno. Si no está el color bien, es que está entrando con otro usuario. Entonces, sí puedo hacer control con cadenas, pero la cadena la tengo que convertir en una variable numérica discreta. O es igual o no es igual. Ahora, seguimos.
Ya vimos todas estas tres, que es para crear variables. Estas tres es para poder verlas. Estas son para cambiar el color de la línea. Las que dicen alarmas, estas sí hay que programarlas. Estas se ven al final del cuatrimestre si bien da el tiempo. De hecho, con ninguna generación he alcanzado a verlas. El proyecto que tiene su compañero de estadía, Ávila Franco, su proyecto está en hacer un sistema de escala que sí contemple el manejo de alarmas e históricos, que es algo un poquito más elaborado de programación. Entonces, estas de momento no las vemos, si da tiempo, después las veríamos al final del cuatrimestre. Vámonos con la siguiente columna, dice Fill Color. Fill Color es el llenado del color. Voy a llenar este objeto de algún color. ¿Con quién lo lleno? Pues la única variable ahorita que tengo discreta es variable 1. Y quiero que cambie entre amarillo y bueno, ese color ya estaba, vamos a ponerle morado. Entonces vean, ahora lo que estoy cambiando es todo lo de adentro. Pasa a amarillo o pasa a morado. Entonces yo puedo simular que ya salió un cilindro o que ya entró al cambiar el interior del color de la presión del aire, por ejemplo. Azul suave si no tiene presión y azul fuerte si tiene presión neumática, como los simuladores que vende Festo. Es obvio que la siguiente variable se comportaría de igual manera si yo quiero hacer un llenado de color de manera analógica. Vean una cuestión importante. Al mismo objeto le estoy metiendo dos animaciones. Le puedo meter incluso todas estas animaciones. Que el mismo objeto me cambie de color, el mismo objeto cambie el contorno, que el mismo objeto crezca, se mueva, tenga muchas animaciones el mismo objeto. Entonces a lo mejor conforme va saliendo un cilindro va cambiando de color y se va haciendo más grande porque está simulando que se está acercando. Entonces muchas animaciones se pueden combinar. Entonces las estoy explicando de manera separada, pero pueden coexistir. Analógica, pues obviamente sería variable 2 y tendría que poner los rangos, no pueden quedar vacíos. Si yo solamente voy a ocupar 3 rangos, lo que puedo estar haciendo es simplemente repetirlos para que no queden vacías las casillas. Si solamente manejo 3 rangos. Y eso está en veremos, a ver si ahorita no me marca error porque el siguiente tiene que ser mayor que el anterior. Los colores, pues aquí sí ya los voy a agarrar al azar. Nada más que se note que hay. Me va a marcar error. Porque si son colores diferentes tendrán que ser valores distintos. Entonces a lo mejor es 81, 82, 83, 84, 90, 92, 97, 99. Entonces tengo el objeto que es el interior y que va a cambiar de acuerdo al valor. Vamos a ponerle 95. Entonces adentro está verde. Si lo cambio por ejemplo a 85, cambio a azul. Pero aquí yo observo que está cambiando el color y lo tengo que estar manipulando. Ya en planta realmente los valores van a estar llegando de fuera, no hay quien los tenga que estar modificando. Aquí solamente es para simular cómo se comportaría el sistema, pero esas variables generalmente van a venir del proceso, no las voy a estar metiendo yo. Conclusión de esta parte. Esas tres son para meter variables.
Estas para cambiar el color de la línea. Estas para cambiar el color del relleno. Vean que estas no las tengo activadas porque su animación dice texto. Obviamente deben de ser únicamente para animar objetos de texto. ¿Dónde tengo texto? Tengo aquí. Aquí no están habilitadas estas, pero sí están habilitadas estas. Entonces voy a cambiar el color del texto con la variable 1 que es discreta entre dos posibles valores. Para que se note más, al igual que cualquier fuente, puedo cambiar el tipo de fuente, si es negrita, y el tamaño, por si la quieren ver en grande. Entonces aquí está la variable y cambia de color. Entonces, los sistemas SCADA lo que tienen es que traten de hacerlo lo más atractivo posible, que llame la atención, porque la cuestión del sistema SCADA es la parte visual. Entre más cosas cambie de color, no solamente el valor, sino que de acuerdo al valor se ponga el rojo, se ponga amarillo el número, pues da una idea más clara de qué está pasando, si está pasando algo con riesgo. Ya no solamente veo el número así tan opaco, sino ya lo veo en matices de colores. Por obviedad, si agarro este texto, también tengo la posibilidad de agarrarlo de manera analógica. Con var 2 y definir los variables 1, 2. No, pero acepta 20 si mal no recuerdo, si es cierto. 20, 30, 44, 55, 66, 37. Y pues los colores van a estar cambiando a lo que yo requiera. Entonces lo mismo, el texto va a ser cambiante de acuerdo al valor. Y cambia el color del texto. Entonces para una aplicación SCADA esto lo hace que sea muy vívida. Este color que puse aquí atrás de fondo casi podemos decir que está normalizado. Este verde opaco se supone que se han hecho pruebas que es el color que menos daña al LCD de las pantallas touchscreen y la vista del usuario. Entonces, digo porque luego hacen algunas pantallas con verdes fosforescentes, rojos, y a lo mejor se ven muy vistosas, pero a la larga lastiman al usuario. Se supone que este es color para pantallas industriales. Es un color hasta cierto punto estándar. Bien, vamos a ver otro tipo de animación que yo puedo crear en InTouch, algo que se llaman los sliders. Entonces, yo tengo un objeto, le doy doble clic y tengo muchas posibles animaciones. Ya vimos todas las de la parte de arriba. Vamos a ver los de la parte central. En la parte central voy a crear un slider. Vean que el slider tiene algo en común con los de aquí arriba. Están englobados en el mismo marco. Lo más probable es que signifique es que todas estas son variables de entrada y todas estas son variables de salida. Entonces, si es una variable de entrada, yo tengo que crear mi variable. Este va a ser mi variable slider 1. Ahorita vemos que es un slider. Y quiero que tenga un valor de 0 a 5000, por citar un ejemplo. Y que se mueva 100 píxeles. Ahorita explico a qué me refiero con esto. Define slider 1, es una nueva variable. ¿Cómo la defino? Como memoria real, como discreta o como de qué tipo. ¿Me conviene real o me conviene entera? La diferencia entre real y entera, ambos son numéricas, pero una acepta decimales y la otra no. Vamos a dejarla como real, no hay mayor problema. Salvo cierro. Ya estoy creando la variable con esta. Voy a ver el valor de esa variable.
Con control L voy a modificar este es un slider 1 y vamos a copiar el display, control D, vamos a hacerle un poco más grande para que se note y sigue siendo un display analógico porque va a ser un valor numérico, pero ahora no va a ser la variable 1, ahora va a ser slider 1. Ahí está. Vamos a ver qué pasa para que noten cuál es la función de un slider. Estoy en 0, la variable vale 0, pero si se dan cuenta, si le doy un clic, no pasa nada. Aquí un slider lo que hace es, conforme yo lo mueva, me va generando un valor. Entonces yo hago cursores, displays para decir, yo quiero que el set point esté en tal valor. Y ajusto mi set point. Y las líneas con las que se van graficando mis puntos máximos de combinación de temperatura, mezcla, etcétera. Entonces creo una variable, pero a diferencia de la de arriba, yo no ingreso el número, sino a una determinada relación de posición corresponde un valor. Entonces el valor va de 0 a 500 y lo que yo me muevo aquí son 100 píxeles, que es el 100 que yo dejé sin movimiento acá. ¿Qué pasa? Que luego se equivocan y aquí ponen el 100 y aquí ponen el 500. Si ustedes ponen 500 aquí, chequen movimiento vertical. Lo único que va a pasar es que cuando lo quieran mover, obviamente es más fino porque tengo más rango, tengo más span, pero incluso hasta se va a salir de la pantalla, porque son 500 píxeles que ya me pasé del tamaño de la hoja. Entonces, esos 500 que puse ahorita es cuántos píxeles quiero moverme. Conclusión. De este lado se pone el valor que quiero que genere la variable y aquí de acuerdo al porcentaje de movimiento, quiero que sea con 150 píxeles de movimiento me genere esos valores. Voy a copiarlo, control D, y le voy a decir que ahora voy a crear otra variable, la que sigue. Ahora no va a ser slider 1, va a ser slider 2, para que vean la diferencia entre estos dos sliders. Ahora quiero que vaya mínimo de 100 a 1000, el valor que yo quiera, ¿no? Un set point de temperatura. Y quiero que se mueva 200 píxeles. No conoce slider 1. La damos de alta. Me da por default el que me recomienda. Si es correcto, se la dejo. Y nada más le doy salvar. Si es incorrecto, pues tendría que elegir la correcta. Copio esto. Control L. Así como puedo cambiar rápidamente el texto, si yo copio hay un comando con el cual yo le doy y nada más cambio el nombre de la variable sin meterme a tanta programación. Nada más que ahorita no me acuerdo exactamente si es control T. Creo que sí. No, eso es para definir. Es un control. Ahorita no me acuerdo. Me tendría que mandar directamente aquí para que yo nada más cambie el nombre de la variable. Entonces vean, ahora este es el slider 2, pero se mueve de manera horizontal. El máximo es 1000 y el mínimo es 100. Un slider horizontal y un slider vertical. Estos sliders me sirven mucho a la hora que estoy haciendo programación en InTouch, porque yo puedo simular cómo viene la variable. Yo estoy simulando que viene la temperatura, sube, baja, y conforme yo la estoy moviendo, yo estoy graficando. Estoy simulando, entonces yo veo si se van a mover las animaciones de que se abren válvulas, se cambian de color los elementos al alcanzar los valores que yo estoy simulando. Creo otro objeto.
Este objeto le voy a aplicar estas nuevas animaciones, que hasta ahí llegaríamos hasta esta parte. Ya en otra sesión explicaré las de aquí abajo. Es rápido, ya nada más son de dos, y entendiendo la primera es igual pero en sentido contrario la otra, así como fue en los sliders. Altura. Agarro la altura, yo quiero que sea más alta con slider. Uno. Este son los valores con los que va a cambiar y es el porcentaje. Yo quiero que sea del 0 al 100% de su altura. El slider 1, ¿cuánto valía? Valía de 0 a 500. Si eso no está bien, no va a corresponder. Aquí me está preguntando el valor de la variable y de acuerdo a la variable qué tanto voy a crecer. Obviamente el valor de la variable yo tengo que saber qué valores me está generando el slider. Si no, no va a corresponder. Entonces vean qué va a pasar. Cuando yo mueva este slider, va a crecer en altura. O más alto o más bajo. Vamos a hacerlo con algo que se vea más interesante. Esto se va a quedar grabado. Vamos a poner como en el demo que se veía un tanque que subía y bajaba. O ponemos una caja. Ahorita vemos que un producto ya terminado. Vamos a poner un tanque. Yo quiero que este, le repito la animación, sea más alto con slider 1. Ya quedó en memoria lo último que hice, se la dejo. Pero que también sea más ancho. Height, altura. Width, ancho. Que se haga más ancho con slider 2. Si no lo quiero escribir, doble clic, me busca las variables y yo quiero esta. La variable 2, ¿cuál es el valor máximo? 1000. ¿Cuál es el valor mínimo? 100. Se tienen que acordar de sus valores que crearon, si no, no va a haber una animación que corresponda. Creo que se vaya al 100% y al 0%. Entonces miren, ¿qué pasaría? Con esta, hago el tanque que se haga más ancho o más angosto. Y esto que se haga más alto o más. Puedo simular que sale un cilindro, ¿no? O alguien dice, no puedo hacer que pareciera que crece. Sí, control D. Y con el mismo valor, a lo mejor en lugar de ponerle sliders diferentes, les pongo el mismo slider, que las dos propiedades cambien, tanto la altura como el ancho. Si yo escogí el slider 2, tengo que poner las unidades del slider 2. Vean lo que va a pasar ahora. Se parece como el de la animación, pareciera que viene hacia enfrente. Porque tanto está creciendo lo alto como está creciendo lo ancho. Entonces aquí pareciera que el objeto viene hacia enfrente. O yo podría dibujar, no sé, un cilindro y que se vea como que va saliendo. Que fuera por ejemplo un cilindro telescópico y yo le digo que sea más ancho y con la misma variable, con slider 2, pero a lo mejor yo no quiero que desaparezca, sino que empiece en el 20%, porque está contraído y después se va a ir al 100%. O sea, no va a desaparecer. Si yo pongo el 0, cuando yo me vaya a la mínima va a desaparecer el vástago y yo no quiero que se vea eso, sino que parezca que se va metiendo el vástago. Llega al 20% o al 100%, ¿no? O lo empuja. Obviamente hay que hacer las animaciones más detalladas. Esta es la idea general, que es lo que podrían hacer. Conclusión de esta animación. Con esta animación yo modifico analógicamente
incluso puede ser digital entre dos valores posibles, el valor de altura máximo y el valor de altura mínimo. ¿Por qué digo que pueden ser dos valores? Que luego eso les toque como práctica y al cambiarles una cosa resulta que ya no lo pueden hacer. Entonces, yo quiero que cambie con var 1. ¿Cuál es el valor de la variable? El máximo es 1 porque es digital. El mínimo es 0. Este es el porcentaje de altura. Yo quiero que con 1 se vaya al 100% y con 0 se vaya al 30%. En el ancho me voy con lo mismo, con la variable 1. Es discreta. Lo que quiero hacer notar es que también pueden manipularlo con variables discretas. Pero la variable discreta solamente tiene dos valores. Tiene el 1 y tiene el 0. ¿Cuánto quiero que crezca? Con el 1 se vaya al 100% y con el 0 para que guarde la proporción, el 30%. Veamos qué pasaría. Aquí tengo el tanque. Y en el instante en que yo le doy, cambia. El cambio es brusco, pero se conserva la animación. O lo hago más grande o lo hago más chico. Entonces, ¿para qué me serviría esta animación? A lo mejor tengo un cilindro que lo empuja y cuando lo empuja yo lo que quiero que ver es que está enfrente. Entonces a lo mejor yo no voy a ver cómo el cilindro lo va sacando poco a poco, porque el cilindro es discreto, o sale o entra. No es como una banda transportadora que va avanzando, sino que sale el cilindro y de repente aparece enfrente más grande. Entonces ya la animación es más real, porque lo estoy empujando y al mismo tiempo que salió el cilindro, se hizo más grande, porque ya lo aventó hacia enfrente. No necesariamente tiene que ir creciendo poco a poco. Siguiente animación que es posición, ok. Supongamos que este tanque yo quiero que vaya avanzando por una banda transportadora. Es rápida esta animación. Es decir, aparte de que cambie de tamaño, yo quiero que tú también te muevas de manera horizontal. ¿Con quién? Vamos a ponerle que sea el slider. Vamos a ponerle el 1. Y el 1 es de 0 a 500, si mal no recuerdo. El 2 era de 100 a 1000. Y quiero que te muevas 300 píxeles. Esto es cuántos píxeles quiero que me mueva. Runtime. Ups. Lo tengo en tamaño pequeño, vamos a hacerlo más grande para que se note. Con este estoy modificando el tamaño, pero yo puedo cambiar la posición. Vean que para animar un objeto y que se mueva, no lo tengo que agarrar. No es un slider, este objeto no es una variable. O sea, no es como esta, que la tengo que poder arrastrar. Si el objeto lo agarro y lo puedo mover es un error, porque yo no voy a ir a planta y mover directamente el objeto. Es una variable quien mueve el objeto, que la variable sería la velocidad del motor. Entonces vean qué pasa con este. Yo tengo una variable que vendría de un PLC o de algo que me está simulando un motor. Va incrementándose la variable y me indica que el producto va avanzando. Es un timer, ¿no? Que a lo mejor llega de aquí al último punto en 5 segundos. Y yo estoy midiendo el timer del PLC. Y yo estoy simulando que avanza el producto. Y repito, es diferente porque este no lo puedo agarrar. Porque es un error que siempre me hacen las otras generaciones que digo, yo quiero una animación donde se vea que se mueve la caja. Y me acerco a la caja y la puedo agarrar. ¿Qué significa? Que la agarraron mal. La agarraron como slider. Esta variable es locación. O sea, ¿en qué posición la quiero? Locación horizontal. Aquí está. Supongamos que esta variable también simulo que viene cayendo de un depósito de allá arriba. Para no hacer más dibujos, agarro la animación vertical. Y vamos a agarrar el otro slider, que sea slider 2. Que el valor mínimo de ese slider es de 100. El valor máximo es de 1000. Y quiero que empiece arriba.
y que baje 100. Aquí lo más seguro es que se me va a ir hacia abajo. Entonces lo más seguro es que lo tenga que dibujar originalmente aquí arriba. Vamos a ver. Entonces con esta variable hago que baje. Hice que bajara muy poco, 100 píxeles. Vamos a cambiarle a que baje más. Que baje unos 300 píxeles para que se vea cómo viene cayendo de algún depósito por gravedad el producto. Entonces viene el primer timer y hace que llegue el producto. Llega el segundo timer y hace que avance. Entonces lo estoy moviendo horizontalmente y verticalmente. Obviamente esto es animación y esto en la lógica no sería lógico, pero por eso tengo timers que primero arranca un timer y luego arranca el otro y van en orden, ¿no? La secuencia me va diciendo que los movimientos se vean lógicos, que no se vea que el tanque está en el aire, que también es algo que califico cuando me entregan una práctica, que la animación se vea real, que no se vea que de repente vienen volando las cosas, o sea, hay que dibujarle la canaleta por donde va bajando, aunque sea nada más una barra dibujada, pero que está siendo soportada. Terminamos con la siguiente animación. La última animación se ocupa mucho porque es para llenado. Por ejemplo, supongamos que voy a hacer un tanque y quiero simular cómo se va llenando. Entonces le doy doble clic y vean que ya vimos el slider que crea la variable, la animación que hace que sea más alto y más ancho el objeto. Si las combino pareciera que crece de tamaño, la de locación y la del porcentaje de llenado. Voy a hacer un porcentaje de llenado vertical primero. Y yo quiero que se llene con la variable slider 1, que va de 0 a 500. Y quiero que se llene del 0 al 100% y que se llene con determinado color. Vamos a ver qué pasa. Si va de arriba a abajo, tienen la opción de modificarlo con los porcentajes de animación de hacia dónde empieza. Y se ve cómo se va llenando, ¿no? Obviamente esto ya en la industria, ¿cómo se vería más padre? Pues obviamente en un tanque real. Por aquí abajo debe decir tanks. Agarro un tanque industrial. Ahí está el tanque. Y pongo un corte en el tanque. Y donde están tanques debe decir cortes de tanque. Y agarro un corte. Y este lo pongo aquí adentro. Entonces yo simulo que estoy viendo por dentro lo que tiene ese tanque. Entonces ya le doy doble clic y ya le digo que le doy la animación vertical del slider 1 y dejo lo mismo. Lo dejo en otro color para que se note, no sé, cualquier color. Entonces se va llenando el producto, ¿no? Y pues puedo poner un display como dice su compañero, o sea, ya de hecho el display ya lo tengo, es este y lo pongo aquí al lado del tanque, ¿no? Y ya le pongo que son litros, por ejemplo, ¿no? Ahora, esta animación que es la última que vemos es el porcentaje vertical. Por obviedad el horizontal lo va a hacer hacia un lado. Por ejemplo, tengo un objeto y le digo que lo voy a llenar de manera horizontal con el color azul y lo voy a llenar con slider 2, que si mal no recuerdo es de 1000 como máximo y mínimo le pusimos 100.
Lo mismo, yo puedo decir que vaya desde 0 a 100 o que empiece de 20 o de 50 de algún valor que a lo mejor tiene que tener un límite mínimo para que no se queme la bomba. A lo mejor nunca lo puedo dejar vacío. Profe, y ahí no puede ir así, por ejemplo, de punto 5 o de punto 3. Decimales aquí, Ajá. sí, este, pero no, bueno, yo creería que sí, porque no nunca lo he hecho. Pero veamos, 85.8, vamos a ver. Sí, sí lo acepta, sí puede llevar decimales y vamos a ver qué pasa. Es el de arriba de amarillo que se va llenando. Como no le puse el 100%, no lo tapa todo. Entonces vean que todas las animaciones de InTouch no tienen prácticamente que programar nada, solamente es configurar. De ahí yo les digo, InTouch no es difícil. Lo que se les complica es cuando lo quieren enlazar con el PLC. ¿Por qué? Porque todo objeto que ustedes metan en InTouch, basta darle doble clic y decirle a InTouch qué quiero que haga ese objeto. Quiero que sea una variable, quiero que cambie de color, que se mueva. ¿Qué quiero que haga el objeto? Y le digo con quién, con la variable, y es todo. Obviamente tiene que ser lógico. Para terminar, porque esta práctica generalmente siempre se las pido. Este, luego le digo, ¿saben qué? Quiero que este objeto se mueva, pero se mueva en diagonal. ¿Cómo lo harían? Pues simple y sencillamente, quiero que se mueva, pero ambos tendrían que ser con la misma variable. Slider 1, así como hicimos el tamaño, este también tendría que ser slider 1. Si es el slider 1 es de 0 a 500. Entonces, vean este tanque ahora cómo cambia. Se mueve en diagonal. Entonces les digo, quiero que venga por una rampa y vaya bajando. No, pues es que no puedo hacer la animación de que se vaya. Nada más puedo hacer que baje o que se vaya de lado. Pues un movimiento diagonal es una combinación de dos movimientos. Simultáneamente está bajando y simultáneamente está avanzando. Entonces ponle las dos animaciones al mismo objeto y ponles la misma variable. Y ya con eso se va en diagonal. Entonces no hay pretexto para que vean, oye, que no puedo hacer que se mueva en diagonal. E incluso puedo hacer que se vaya en diagonal y que vaya cambiando simultáneamente el tamaño como fue la práctica de ejemplo que viene ahí. El slider 1 que vemos que va de 500 a 0. Para que no empiece de 0, vamos a poner hasta en 30, está bien, ok. Y slider 1. Entonces vean. Está pequeño, viene acercándose, viene en diagonal y se va haciendo grande. Porque está más cerca de la vista del usuario. Y prácticamente hasta ahí le dejamos. Ya vimos todas estas animaciones. La siguiente clase veríamos las animaciones que restan. Y por obviedad, de ahí en adelante ya van a ser prácticas más elaboradas. Ya no son prácticas donde me demuestren que han practicado las variables, sino prácticas donde las apliquen en una simulación. Entonces, fin.